Muy buenos días. Hoy en esta serie de webinars que está organizando el CUFIE para toda la comunidad universitaria, tenemos con nosotros a José Antonio Pizarro, que es de la casa. En vez de, ya no contamos con gente de fuera, sino con gente de la casa. Es ingeniero de telecomunicación con especialidad en telemática. Es especialista en seguridad de la información y en dirección estratégica en tecnologías de información y comunicaciones. Tiene experiencia tanto en el sector privado como en el sector público y durante los últimos 10 años de su carrera se ha dedicado a trabajar en ciberseguridad y en seguridad de la información. Además, está especializado en la ISO 27001, en legislación en materia de protección de datos personales y esquema nacional de seguridad, así como en otras normas de seguridad de la información. Y sin más preámbulos, José Antonio, por favor, cuando quieras. Tienes el micrófono en mute. Buenos días. Muchas gracias por la presentación, José Antonio. ¿Me veis ahora? Sí. Vale. Bueno, muchas gracias, José Antonio. Gracias también a Ana Peña. Gracias al CUFIE por invitarme a este webinar. Es un webinar que, como veis, o como vais a ver en la presentación que voy a poner ahora mismo, como veis en el título, va de seguridad de la información. Os voy a intentar hablar en hora y pico, hora y media, de seguridad de la información, especialmente de ciberseguridad. Vale. Es un tema que bueno, nos atañe no solo en nuestra esfera personal, sino también en nuestra actividad profesional. Me voy a enfocar, obviamente, en la faceta profesional, pero hay muchas cosas que vais a poder aplicar en vuestro plano personal, ¿vale? Bueno, me voy a apoyar en una presentación que voy a intentar que veáis. Y que debéis tener ya en pantalla, me parece, ¿vale? Bueno, tenéis en pantalla. Tienes que compartir la ventana de la presentación. Ahora mismo vemos tus notas de la presentación. Sí, lo sé. No hay ningún problema. He estado haciendo pruebas para que veáis de una forma. Un momentito. Vamos un segundito. Bien. Bueno, pues disculpad el impasse. Ahí está. Hay un poquitín de retardo entre que paso la transparencia y os aparece. Tengo otra pantalla monitorizando lo mismo que veis vosotros. Vale. Bueno, ¿qué os voy a contar? En primer lugar, os voy a hacer una pequeña introducción a un concepto que creo necesario que por lo menos conozcáis para entender el marco en el que nos movemos, que es el concepto de un sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Vale? A continuación, os explicaré cuáles son las principales amenazas a las que nos vemos sometidos todos en nuestro entorno. ¿Vale? Nosotros tenemos un entorno específico, trabajamos en administración pública, en educación, en España, y hay una serie de amenazas que son las que a día de hoy pues más daño están haciendo en nuestro entorno. Quiero que las conozcáis, que sepáis identificarlas, para posteriormente, como podéis ver en el punto 3, intentaremos, que es lo más importante, daros indicaciones para que os podáis proteger adecuadamente. Por último, y no menos importante, también es conveniente saber que hay una legislación que aplica en todo esto, ¿vale? De igual manera que seguramente os suene que hay una ley de protección de datos desde hace muchos años, la primera es del 92, porque está también muy presente en nuestra esfera personal, pero también hay legislación que nos obliga a las administraciones públicas
a gestionar la información y proporcionar los servicios telemáticos que damos al ciudadano conforme a unos requisitos mínimos de seguridad, ¿vale? Y esto realmente es muy poco conocido, en mi experiencia, fuera de los que trabajamos en esto, se conoce muy poquito. Es bueno que lo conozcáis. ¿Por qué? Porque en el punto 5 voy a hablaros de la normativa de la Universidad de La Coruña al respecto. Y es importante que sepáis que esta normativa está fundada, está basada en esto que nos dice la legislación, ¿vale? Bueno. Los objetivos de este webinar, bueno, viendo el índice, pues ya lo podéis entender, que identifiquéis amenazas, que aprendáis a protegeros, que conozcáis el porqué de la normativa y el gran objetivo, que tenéis ahí pintado en verde, es que fomentemos entre todos una cultura de seguridad en la comunidad universitaria, ¿vale? Este webinar va dirigido especialmente al PDI, pero gran parte de lo que voy a contar aplica a cualquier persona de la comunidad universitaria. Y finalmente el objetivo es pues, que no tengamos incidentes de seguridad en la universidad, que no salgamos en prensa, que eso suele decir. Y en este caso no es metafórico, como vais a ver. Ello redunda en mejorar la imagen de la universidad, en mejorar la productividad. Los incidentes de seguridad, aparte de causar costes económicos, también causa disrupciones de servicio, pérdidas de horas de productividad, etcétera, ¿vale? Entonces, estos son los objetivos de este webinar, a ver si lo consigo, ¿vale? Bien. Indirectamente, el objetivo también es, ahí ves nuestra sede electrónica, es en un tiempo razonable poder exhibir un distintivo en la sede, igual que veis estos logotipos aquí de accesibilidad de nuestra sede electrónica, poder exponer este logotipo, ¿vale? Este logotipo que dice que cumplimos una cosa que se llama Esquema Nacional de Seguridad, que hoy os voy a contar lo que es. Y básicamente ese logotipo, ese emblema de certificación de conformidad con el NS, lo que le dice al ciudadano es que estamos tratando su información conforme a una norma, conforme a un estándar, con unos requisitos mínimos de seguridad. Y eso proporciona confianza en el administrado. Este sello de certificación deberíamos poder tenerlo en la sede electrónica, en nuestro campus virtual, en nuestra secretaría virtual, etcétera, en todos los sistemas de información que ponemos a disposición de la ciudadanía en general, del ciudadano, del estudiante, de los profesionales que trabajamos en la universidad, etcétera, ¿vale? Es lo mismo que cuando entráis en una tienda online veis este sello, ¿no? Pues esto es de una tienda de productos electrónicos, ahí os lo he marcado, no sé si lo veis, el sello de confianza online, ¿vale? Estos sellos, pues si os fijáis, aparecen en muchas tiendas de comercio electrónico en las que compráis y que te están diciendo pues lo mismo, que tus datos no se manejan de cualquier manera, que si tú das un número de Visa, pues que no lo tienen en un fichero que se llama número de Visa.xls, para que cualquiera que entre en el sistema pues copie los números de Visa y cometa un fraude, ¿no? Bueno, pues de eso se trata, ¿vale? Pues hecha esta parte cero de que vamos a ver, entramos en explicar qué es un sistema de gestión de la seguridad de la información, ¿vale? Si en algún momento no veis bien algo, no veis bien o queréis otro tipo de vista, José Antonio, por favor, indicádmelo. Entiendo que de momento no hay ninguna incidencia, ¿no? Todo bien de momento. Muy bien, pues vamos a explicar esto, del sistema de gestión de seguridad de la información. Bien, esto os lo han contado 1000 veces,
estamos en un momento donde hay la transformación digital bueno, es una tendencia bueno, yo no quiero meterme aquí más porque estáis hartos de que os hablen de Smart Cities, de Industria 4.0, de administración electrónica, entiendo que también os han hablado mucho, y también se está hablando de educación 4.0. Yo me he intentado documentar sobre esto y veo que se empieza a hablar de este tipo de cuestiones también. Es decir, de 15 años para acá ha cambiado muchísimo cómo estamos haciendo las cosas y por tanto ha cambiado también el panorama de riesgos. Y bueno, pues todos nuestros sistemas donde damos servicios me voy a centrar en vuestro entorno de PDI, pues ¿qué os preocupa a vosotros? Pues que estáis dando ahora unas clases por Teams, que estáis utilizando un campus virtual, sea Moodle o sea el que sea, que estáis subiendo a un SharePoint que podáis tener, a un OneDrive, unos documentos que estáis compartiendo con alumnos, pero tenéis miedo que alguien os los pueda o pueda acceder a ellos sin que vosotros queráis. También tenéis miedo a que por no conocer bien las herramientas digitales hay una filtración de datos personales, que sabéis que eso pues, es un tema serio. Es decir, realmente al tener todo o que tener la tendencia sea a la digitalización y a la conexión de todos nuestros sistemas a Internet, pues lo que ha supuesto es que a día de hoy nuestra información está expuesta las 24 horas del día a amenazas provenientes de todo el mundo, es decir, de miles de millones de personas. Cosa que antes no ocurría. Nuestra información pues, estaba en un aula, en unos archivos, en unos almacenes donde estaba la documentación y bueno, pues tenía unos riesgos, pero ahora mismo no tiene nada que ver con los riesgos que tenemos. Para que veáis, pues ahí os he puesto una gráfica que saqué estos días sobre el número de autenticaciones en la pasarela clave, que es una pasarela de autenticación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, donde podéis ver que hasta hace poco esto era, sí, muy poquito. Estaba despegando en el 2017, pero fijaos cómo estamos a día de hoy. Se ha sextuplicado desde 2018 y la tendencia es al alza. Es decir, cada vez el ciudadano se está acostumbrando a hacer más procesos a través de las sedes electrónicas, a no desplazarse, y en educación entiendo que la tendencia es o será la misma, aunque somos una universidad presencial, las herramientas telemáticas van a aportar y están aportando otra forma de complementar esa formación que impartimos. Este año, además, pues con la casuística especial que tenemos, pues han sido incluso vitales. Pero en un escenario normal, esas herramientas ya estaban ahí, de hecho, antes, y seguirán estando para reforzar cómo estamos intentando, cómo estamos transmitiendo conocimientos, cómo estamos formando a los alumnos. Y no solo eso, sino cómo estamos respondiendo a peticiones de certificaciones, de títulos, en casos de personal, pues a la solicitud de días de vacaciones, de días de asuntos propios, a un certificado de asistencia, lo que sea. Todo eso, pues lo hacemos de forma telemática y es irreversible, entiendo yo, y creo que no me equivoco, ¿vale? Entonces, como os decía antes, pues realmente el escenario ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho porque ahora mismo mucha gente pues se siente que tiene ante sí este escenario. Pues todo es muy oscuro y no tengo muy claro si subo este documento, quién lo va a ver, quién no lo va a ver, si me lo pueden robar, si no. eh, es decir, que ha cambiado mucho las amenazas. Y es normal que tengamos esa desconfianza porque el instinto que tenemos las personas de desconfiar de algo por su apariencia, forjado a través de miles o millones de años de evolución, pues cuando estamos hablando de Internet, pues ese instinto
pues no lo tenemos tan desarrollado. Es decir, tú entras en una tienda física y rápidamente te das cuenta si la cosa es de calidad o no, si te pueden estafar o no, si le das la visa y desaparece tu visa un par de minutos y luego vuelven con ella, dices, uy, este sitio no me da confianza. En Internet no es tan sencillo todo. Entonces, bueno, pues voy a intentar que os sea un poquitín más sencillo. Esto es una carrera de fondo. Espero que podamos poner a disposición de todos vosotros más materiales para que en el día a día podáis ir ampliando vuestras capacidades de autodefensa, ¿vale? Digo autodefensa porque muchas veces pensamos que el... Voy a poner mi cámara porque quiero que de vez en cuando me veáis, me parece que es un poco más agradable, o no sé si preferís al señor este de la capucha, pero bueno, en todo caso, lo que os decía es que en el día a día y en la experiencia tendréis que ir adquiriendo estas habilidades, ¿no? Espero que este webinar tiene el objeto de aquellos que no tengáis muchos conocimientos, pues sepáis por dónde empezar, que son las cosas que más os deben preocupar a día de hoy. ¿Vale? Bien, retomo la diapositiva. Espero que no me pase como antes y que proyecte lo que tenga que proyectar. Bueno, yo sigo hablando, ¿vale? Os voy a poner ahí algunas cifras del cibercrimen, ¿vale? No os preocupéis, si veis mi pantalla de moderador se verá un poco más pequeña, pero no pasa nada. Cifras del cibercrimen, la verdad es que son escalofriantes. Esto del cibercrimen ha pasado de ser un juego de niños, si os acordáis de aquella película de hackers de los años 80, de juegos de guerra. Bueno, esto ya es una industria, se llama industria de cibercrimen porque mueve miles de millones de dólares. Solamente el ransomware, que luego os hablaré de qué es eso del ransomware, pues mueve 10.000 millones de dólares este año. Ha pasado de 325 a 10.000 millones de dólares este año. El ransomware es cuando te cifran los datos del ordenador y te piden un rescate. ¿Vale? El coste medio por ciberincidente en España se cifra en 8 millones de dólares. Esto está todo en dólares porque son consultoras americanas las que los hacen. Pero bueno. Y el incremento de ciberataques el último año se cifra en torno al 67%. Ahí tenéis las fuentes, por si yo me las apunto, porque a veces ni me lo creo yo. Es decir, tengo que volver a mirarlo y digo, este dato está bien. Y bueno, pues sí, esto es una industria y hay organizaciones que se dedican a ganar dinero a costa de esto. ¿Vale? Bien. Aquí tenéis otra nota, esto es una nota de prensa del New York Times, donde ves que un ayuntamiento, la ciudad de Lake City, esto está en Florida, pues tuvo que pagar a mediados del año pasado, $460.000 por recuperar unas bases de datos que no hay otra forma de recuperar. Esto está admitido esto no es un rumor, esto está admitido por esta administración y esto es algo que está pasando cada vez más, ¿vale? Y lo podéis ver en prensa, si estáis un poco atentos, a lo mejor hasta ahora os pasaba desapercibido. Y esto también pasa en España. Lo que pasa es que en España, pues eso de pagar, pues de momento yo no tengo conocimiento. Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, aquí tenéis una noticia de la Universidad de Burgos que el año pasado les robaron 6.800 registros de usuarios. No ha trascendido mucho más, pero bueno, que esto lo tenemos aquí al lado, ¿vale? Entonces,
que sepáis que es algo que no ocurre solo en países lejanos. O esta otra noticia que he recopilado de La Vanguardia, que es una condena a 21 años de cárcel a 2 alumnos de la Universidad Politécnica de Valencia por acceder al sistema de gestión académica y cambiarse las notas, ¿vale? O sea que esto está ocurriendo, ¿vale? Muy bien. Bueno, como veis, la tendencia es al alza. El número de incidentes que está gestionando el Centro Criptológico Nacional, que es un organismo dependiente del Centro Nacional de Inteligencia, que es quien gestiona todos los incidentes de seguridad de las administraciones públicas españolas, ofrece esta estadística. Como veis, esto va en aumento. Y os destaco ahí dos tipos de incidentes que son especialmente dañinos, ¿vale? Que son las intrusiones, es decir, el acceso sin autorización a un sistema informático, y el código dañino, lo que normalmente llamamos virus, ¿vale? Muy bien. Bueno, en este otro estudio de este organismo, de esta empresa americana, CyberEdge Group, se señala cuáles son los principales motivos que impiden a una organización conseguir el objetivo ese que os decía antes, que es minimizar los incidentes de seguridad. Y los he subrayado porque habla de personas y empleados, ¿vale? ¿Lo veis ahí? El primero es la falta de personal con perfiles o con cualificaciones adecuadas, y la segunda es la falta de concienciación del personal. Y muchas veces es que pensamos que la seguridad se alcanza o se llega a ella mediante antivirus, firewalls, bueno, no sé, para no hablar de cacharros que seguramente pues no suenen ni qué hacen, pero hay en los centros de proceso de datos de cualquier organización, y la universidad también, está llena de cacharritos que tienen lucecitas y que cuestan mucho dinero y que intentan que estas cosas no pasen. Pero, como dice esta viñeta antigua, pero muy vigente, ahora, realmente en la batalla de la seguridad tenemos toda esta cacharrada que os decía, aquí a la izquierda, estos ordenadores, bueno, tienen pinta antigua, fijaos que esto es del 2006, y en el otro lado estamos las personas. Ahí es Dave, le llaman Dave. Y siempre gana, es decir, aquí el eslabón débil de esta cadena somos nosotros, yo y vosotros todos. Es decir, por muchos cacharros que ponga la universidad o cualquier organización, el incidente de seguridad se va a producir si los empleados, las personas que tienen accesos privilegiados a los sistemas, no tienen una mínima formación o concienciación sobre seguridad. ¿Vale? Porque hay muchas cosas que los sistemas informáticos o los sistemas de seguridad no pueden hacer sin la colaboración de las personas, ¿vale? Por tanto, necesitamos una cosa que se llama seguridad de la información, ¿vale? Hasta ahí entiendo que estamos todos de acuerdo. Y aquí me gustaría aclararos que seguridad no es solo confidencialidad, porque muchas veces pensamos que seguridad es que accedan a, no sé, a mi expediente de personal sin mi consentimiento, o que aparezca unos papeles, un contenedor con datos personales. Eso es pérdida de confidencialidad. Desde luego, la confidencialidad es una de las dimensiones más importantes de la seguridad. Pero también están la integridad, que es la dimensión que se encarga o que se ocupa de que el dato no se cambie sin permiso.
¿vale? Que el dato permanezca íntegro. La disponibilidad también es muy importante, y esto hay gente que piensa que eso no es de seguridad, es otra cosa. Pues no, la disponibilidad, que es aquella cualidad por la cual algo se puede usar cuando se necesita usar, pues es una parte de la seguridad. Por eso un objetivo típico de seguridad es que, pues no sé, que la sede funcione un 99,9999% del tiempo, ¿vale? Y la trazabilidad, que a lo mejor ya suena más raro, o sea, aquella cualidad por la cual podemos imputar una acción determinada en un sistema a una persona. Y esto es importante porque hay que saber quién puso que esa nota era un 10 y no era un 5, por si era uno de los alumnos estos que pillaron en Valencia, ¿vale? Y la autenticidad, tenemos que saber, primero, tener confianza, o saber que realmente alguien es quien dice ser o un proceso es quien dice ser o una información es auténtica, es decir, es tal cual la originó su autor, ¿vale? Esto es otra dimensión de la seguridad. Cuando hablo de seguridad me refiero a todo esto, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues como os decía, la seguridad, pues la podemos enfocar de esta manera, con una cantidad ingente de medidas de seguridad que afectan desde la capa física, como poner sistemas de alimentación ininterrumpida en los CPDs, centros de proceso de datos, poner sistemas de refrigeración porque los ordenadores, los sistemas se calientan mucho y si se calientan mucho se acaban apagando. Comprar firewalls, comprar destructoras de documentos, inspeccionar el código de todas las aplicaciones, montar sistemas de autenticación robustos, prevenir los ataques de saturación para que no intenten entrar mucha gente a la vez a determinado sistema y caiga. Cuando digo mucha gente, digo más de lo que es habitual, ¿vale? Hacer backups, bueno, todo esto está muy bien, pero esto, como veis, y he querido representar en esta transparencia, sin orden ni concierto, no tiene sentido. Te acabas gastando mucho dinero y es posible que no estés más seguro que el día que empezaste con estos proyectos, ¿vale? La seguridad requiere de una gestión adecuada, ¿vale? Y de ahí surge el concepto de sistemas de gestión, en este caso de seguridad de la información. Seguramente a muchos de vosotros os suenan los sistemas de gestión de calidad, porque en vuestro centro es posible que haya implantado algún sistema de gestión de calidad, que suelen ser certificables. Hay una norma ISO, que es la ISO 9001, que te dice, oye, tu sistema de gestión de calidad es conforme a la norma ISO. Eso quiere decir que es, entre comillas, pues es válido, ¿vale? Cumple unos requisitos, se supone que funciona bien. Bueno, pues en seguridad de la información también existen sistemas de gestión, o sea, hay estándares que nos dicen cómo tiene que ser un sistema de gestión. Y fundamentalmente se basan en que haya un liderazgo. ¿Por qué? Porque hay que imponer una serie de normas en la organización, con lo cual tienen que estar liderados por la dirección de la organización. Se basan en la gestión de riesgos, es decir, las medidas de seguridad no se aplican en función de la que más me parezca o la que tenga el vecino, que le funciona muy bien, o las ordeno alfabéticamente y empiezo por la A y acabo por la Z. El criterio es este. ¿Cuál es el mayor riesgo que tengo? Y ahí es donde me tengo que empezar a gastar el dinero. Si yo tengo una casa de planta baja y tengo cosas de valor, pues seguramente me tenga que gastar dinero en unas rejas para la ventana. Pero si vivo en un piso, pues a lo mejor lo que tengo que es gastarme dinero en una puerta blindada. ¿Vale? Depende del escenario, los riesgos son distintos. Una parte muy importante es medir y evaluar, es decir, saber en qué punto de seguridad está. Para eso es muy importante que se registren los incidentes de seguridad. Y un incidente de seguridad, aprovecho y os comento que un incidente de seguridad es algo que es un evento que provoca un cambio en el estado de seguridad de una información.
Por ejemplo, estoy seguro que recibís muchos correos fraudulentos a lo largo del tiempo. No digo todos los días, pero seguramente todas las semanas. Eso no es un incidente de seguridad. Un incidente de seguridad es que pinchéis en el enlace del correo fraudulento y os descarguéis un virus en vuestro ordenador. Eso es un incidente y hay que registrarlo, porque si no se registra, en la estadística de final de mes, pues saldrá que no hemos tenido ningún incidente de este tipo. Y entonces diremos, pues el antivirus que tenemos es muy bueno, cuando a lo mejor es muy malo y hay que cambiarlo, ¿vale? Por eso incido en que es importante comunicar los incidentes de seguridad. Y por último, la última característica de un sistema de gestión de seguridad de información es que persiguen la mejora continua. La seguridad de información no es un proyecto, es un proceso, donde poco a poco se va mejorando y se hace una planificación de acciones, normalmente en función de los riesgos que has analizado. Se ejecutan esas acciones que hemos pensado que son las más adecuadas, se chequea su efectividad, para eso es importante medir, y luego se corrige en la fase de actuación, para luego volver a empezar con la planificación. Y así año tras año, mejorando poco a poco en tus cotas, en tus niveles de seguridad. Esto en calidad es muy visible. Fábrica de tornillos, siempre cuento esto de la fábrica de tornillos, pero podría ser cualquier otra cosa. Sistema de gestión de calidad. Pues mira, mi proveedor me pide que haya menos de una pieza por 10.000 defectuosa. ¿Qué se entiende por defectuosa? Pues que el paso del tornillo tiene que estar entre este margen de micras de defecto, o sea, de fuera de margen. Pues lo que hago normalmente, esto es muy simplificado, perdonadme a aquellos que sepáis de calidad, estoy simplificando mucho, pues saco una muestra de tornillos de cada lote o dos y las llevo, las mido con mis máquinas de precisión y detecto, oye, me estoy desviando, paro la producción, cambio los moldes, ajusto y para el año siguiente intento mejorar, etcétera. Bueno, pues esto es lo mismo, ¿vale? Es decir, no podemos pretender, porque al final de estas charlas a veces hay gente que me pregunta, pero no cumplimos nada, esto es un desastre. No, hay que tener tranquilidad, esto es un proceso y hay que empezar a ejecutar los proyectos, hay que empezar a medir y hay que empezar a corregir, ¿vale? Esto es un proceso que es una carrera de fondo, ¿vale? Lo que sí es importante es que si mides, que midas bien y que el año siguiente estés mejor. Pues si vas a peor, ahí sí que es cuando hay que preocuparse, ¿vale? Bueno, pues entonces, con todo eso sí que podemos decir que estamos en una compañía que a lo mejor no es segura, pero sí sabemos cuán segura es. Y podemos decir, oye, pues no estamos muy bien, pero para el año que viene tenemos que estar un poco mejor, y el siguiente un poco mejor, y al siguiente tenemos que estar en la media de nuestro sector. Y eso es un objetivo que se puede medir y se puede perseguir, ¿vale? De esta forma, pues mira, lo que antes era un mare magnum de proyectos, pues se convierte en pues algo estructurado, con prioridades. Este año voy a hacer esto, el año que viene voy a hacer lo otro, ¿vale? Muy bien. Pues como os decía, hay un sistema, hay un estándar, que es la ISO 27001, que especifica los requisitos de un sistema de gestión de la información. Es muy parecido a la ISO 9001, pero en el ámbito de la seguridad de la información, ¿vale? Y cuando se hable de esquema nacional de seguridad, vais a ver que es muy parecido a ISO 27001. Por eso me he parado un poquito en comentaros qué es un sistema de gestión de la seguridad de la información, porque el NS no es más que eso. Lo que pasa es que el NS es una norma española y la ISO 27001 es un estándar internacional. Vale. Bueno, pues vamos a pasar ahora, perdón, que le he dado donde no era, a la parte 2, que trata de cuáles son esas amenazas que deben preocuparnos especialmente.
Esto que veis en la pantalla es un informe de la Agencia Europea para la Ciberseguridad, ENISA, que se ha publicado hace muy poquito y que, bueno, aparecen 15, he seleccionado las 3 primeras porque me voy a parar a hablar de 2 de ellas que creo, y si alguien quiere apuntarme otra, pues podemos hablarlo, pero yo creo que el malware es una de las grandes amenazas a las que estamos expuestos. No estoy hablando de las vías de entrada, ¿vale? Porque las vías de entrada lo iremos comentando. El malware puede entrarnos por correo electrónico, por un pendrive que nos presten o que se lo hayamos prestado a alguien y que vuelva con malware. Incluso un pendrive que compremos en una tienda puede traer malware, ¿vale? En el número 3 veis el phishing. Entiendo que estáis familiarizados con este término, pero si no es así, da igual porque yo os lo voy a explicar. El primero, bueno, como os decía, el malware, que también quiero explicaros, porque a lo mejor alguno tampoco sabéis muy bien qué es malware. Malware es lo que llamamos virus, ¿vale? Seguramente muchos de vosotros sabéis de virus. Virus es un tipo de malware en concreto, pero malware hay muchas familias. Os las voy a explicar por encima. No hace falta que seáis expertos en malware, pero sí algún detalle es bueno que sepáis porque así entenderéis mejor las medidas de protección. La segunda amenaza, que como os decía, es el phishing. El phishing es un tipo de engaño que lo que pretende, pues normalmente es conseguir vuestras credenciales. Credenciales es usuario y contraseña, bien de vuestro banco, bien de la universidad o de cualquier otro sistema. Básicamente, pues para hacer algo malo. Si es del banco, ya sabéis que van a intentar robaros. Si es de la universidad, pues normalmente lo usarán para enviar spam desde vuestra cuenta de correo. O si es alguien que tenga un poco puesto en la universidad, pues a lo mejor para entrar en algún sistema de información y cambiar una nota o robar un expediente de alguna persona, etcétera, ¿vale? Entiendo, bueno, dentro de todas las personas que estáis en esta sesión, pues habrá personas que tenéis acceso a secretaría virtual del profesor, del PDI, vamos, pero también puede haber personas que tienen acceso a SysCampus, a la aplicación de gestión académica, a la aplicación de gestión de personal, no digo como trabajador para ver tus datos, sino a lo mejor alguno de vosotros tiene permisos. Bueno, pues si os roban vuestras credenciales, alguien podría acceder a estos sistemas y acceder a información confidencial. En el peor de los casos, que ya es mala esa situación, modificarla o destruirla, ¿vale? Y la tercera amenaza, que aunque no aparecía en ese informe de NISA, yo quiero destacar, porque en el entorno del PDI abunda bastante los ordenadores expuestos a Internet. Y esto es una recomendación que se nos ha hecho llegar desde el CERT de Estados Unidos a través del Centro Criptológico Nacional, del CERT nacional, a universidades en concreto. Y es que con el teletrabajo, derivado del confinamiento, muchas personas utilizaban técnicas de conexión a su ordenador del despacho que dejaban encendido, técnicas de conexión directas, ¿vale? Y eso provoca muchos problemas provoca intrusiones. Y luego os explico con más detalle por qué, ¿vale? Bien. Malware. Un poquito al detalle. Bueno, el malware, aunque lo llamamos virus, también hay gusanos, hay troyanos y, bueno, pues por ejemplo, los virus, lo típico, te llega un correo electrónico con un fichero. Ese fichero adjunto normalmente no pone virus.exe, porque ya si pone eso la gente no pincha. Suele estar disfrazado. Entonces te dicen, aquí te va la factura que me pediste o ahí tienes la foto que me pediste. Y como somos seres curiosos, pues normalmente, salvo que estemos concienciados, podemos pinchar en el documento. Ese documento, si trae malware, pues el malware, el virus, pues puede hacer cualquier cosa.
Por ejemplo, borrar ficheros. Ojo que a veces, y esto quería también comentarlo, que no se me olvide, los ficheros ofimáticos, como los documentos de Word, Excel, etcétera, sabéis que pueden contener macros. Macros son como unos programitas que automatizan ciertas acciones. Por ejemplo, si tienes una hoja de cálculo, tú te generas una macro para que manipule las tablas las celdas de una manera y te genere pues una gráfica de forma automática. Bueno, esas macros también pueden tener código malicioso, de forma que hay que tener cuidado con las macros y se recomienda normalmente tenerlas desactivadas y que si un fichero viene con macro, el usuario decida si las habilita o no. Si tú te mandan un informe, pues un informe de texto no tiene que tener ninguna macro activada, ¿vale? Bueno, otro tipo de entrada de malware, utilizando técnicas de ingeniería social o engaño, para hablar con un poquitín más de lenguaje común, pues el típico correo que hemos recibido todos haciéndose pasar por la agencia tributaria o por correos, diciéndote que tienes un paquete y que pinches ahí porque no han podido entregártelo. Y tú piensas que es, pues no sé, una entrega de Amazon o lo que sea. Y normalmente, pues esto se suele hacer, lo suelen hacer con muy mala leche. Y las campañas estas de correos las hacían justo antes de Navidades, esta de la agencia tributaria, obviamente, en los plazos de presentación de la declaración de la renta, etcétera. Entonces aquí puede ir un fichero adjunto o puede ir también, como vamos a ver ahora, un enlace, ¿vale? Tres tipos más de malware que debéis conocer. Uno especialmente peligroso, el ransomware. No sé si os suena la palabra ransomware, pero espero que después de hoy os suene, porque es algo muy peligroso. Y ya lo cité antes de presentároslo, hablé de que el coste o del volumen que mueve el ransomware en el mundo en el 2019 ha sido de unos 10.000 millones de dólares. El ransomware El ransomware es un tipo de malware que lo que hace es cifrar los ficheros. Cifrarlos es como bloquearlos. Y bueno, si hay alguien, no quiero utilizar un lenguaje que no me entendáis, pero básicamente es aplicar un algoritmo matemático que hace que si no se hace el proceso inverso no se pueda recuperar la información. Y para hacer el proceso inverso necesitas una contraseña. ¿Vale? Pues esto que veis en pantalla es un correo malicioso que si pinchabas en ese enlace te descargaba un malware tipo ransomware que te cifraba ficheros ofimáticos y ficheros audiovisuales de tu ordenador. Poquito a poco, porque además es un proceso que lleva su tiempo, pero a lo mejor en un día te cifraba casi todos tus documentos y cuando encendías el ordenador y ibas a acceder a estos te aparecía una notita que decía que tienes que pagar $300 o un Bitcoin o lo que sea. ¿Vale? Esto es lo que a la ciudad de Lake City le costó $480.000. ¿Vale? Porque a lo mejor tú puedes prescindir de las fotos de la excursión de este verano, pero un ayuntamiento, pues a lo mejor prescindir del censo, a ver cómo se lo explicas tú a la gente, ¿no? Pues al final decidieron pagar. Vale. Bueno, malware, visto. Phishing. Phishing, ya os adelantaba, que, bueno, phishing viene de pescar y eso es una técnica de intentar engañarnos para conseguir información nuestra. Normalmente se suele utilizar para obtener credenciales, contraseñas de nuestro banco o de la universidad o de lo que sea. ¿Vale? Por ejemplo, esto es un mensaje que recibo yo este verano y que dice que estimado José Antonio, tienes 3 mensajes en cuarentena,
hasta una fecha y si quieres acceder a ellos, lo estáis viendo, ¿no? Sí. Si quieres acceder a ellos, pincha ahí, ¿vale? Entonces yo digo, ¿por qué tengo 3 mensajes en cuarentena? Pues voy a ver qué es. Pincho ahí, que por cierto, ya veis que la URL es esto que pone HTTPS, digamos la dirección de internet, ¿vale? Tiene muy mala pinta. Me lleva a un sitio que se llama appspot.com y, hombre, si pinchara ahí seguramente me llevara a un portal que parecería de la Universidad de La Coruña, que entramos, bien el CAS o bien el portal de autenticación de Office 365, y yo, si pongo mi usuario y mi contraseña, pues me la han robado, ¿vale? Otro mensaje de este tipo, este es de febrero de este año, un usuario interno de la universidad. Esto es un alumno y lo envía a muchas personas de la universidad. Este alumno, él no hizo esto conscientemente, es que a este alumno le robaron sus credenciales y el atacante aprovechó que tenía la cuenta del usuario para enviar, pues a lo mejor 30.000 correos internos a usuarios de la UDC, ¿vale? Bueno, como esto, pues podéis ver muchos ejemplos y estoy seguro de que los veis en vuestro día a día. Y la tercera amenaza que quería destacaros es la que os decía, el acceso no autorizado, ¿vale? Las conexiones a escritorio remoto, y para los no iniciados esto quiere decir que yo puedo dejar mi PC encendido del despacho y desde mi casa con un programita, que es el Remote Desktop Connection o algo similar, yo le pongo la dirección de mi equipo y me pide el usuario la contraseña, obviamente, y entro. Y estoy como si estuviera en el PC de mi casa, perdón, del trabajo. Pero esto tiene un problema, que es que igual que puedo entrar yo, pueden entrar todo el mundo, porque mi equipo está expuesto a Internet. Es decir, es como si mi equipo tuviera una puerta abierta a Internet. Y tú dices, bueno, pero es que solo sé yo la contraseña. Ya. Las contraseñas se roban, ¿vale? Las contraseñas se pueden robar, ¿cómo? Pues, por ejemplo, con una campaña de phishing, se pueden robar con un tipo de malware que no os he hablado, pero es el spyware. Tú a lo mejor te descargas una aplicación en un portal de aplicaciones gratuitas y te instala pues un spyware, que es un malware que detecta posiciones de teclado, ¿vale? Y eso lo envía al atacante, ¿vale? Y a partir de ahí tienen tu contraseña. Entonces podrían intentar o podrían tener acceso a tu PC. Bueno, esto requiere cierta pericia, pero si tu contraseña es débil, ya realmente no hace falta ni siquiera mucha pericia. Es decir, si tu ordenador inicia sesión con un usuario local, es decir, un usuario definido en ese sistema operativo, en ese PC, ¿vale? Por ejemplo, yo en mi ordenador podría tener un usuario que se llame José y yo le pongo la contraseña que quiero y soy el administrador de mi equipo, escenario muy típico en el entorno del PDI, y le pongo una contraseña y lo tengo expuesto a Internet, es bastante probable, bueno, es totalmente, o sea, que van a intentar entrarme seguro. Eso es seguro que van a intentar entrarme. Y que lo consiga va a depender mucho de la fortaleza de mi contraseña, ¿vale? Y hay, obviamente, sistemas automatizados que, mediante diccionarios, pues hacen combinaciones de palabras, números y caracteres alfanuméricos. Y si tu contraseña es débil, tardarán 2 días, 3, una semana, 15 días, un mes, van a entrar. Y yo he visto muchos casos de este tipo. Por tanto, hay que tener mucho cuidado con la exposición de nuestros equipos a Internet. Es preferible que nuestro equipo no esté expuesto a Internet. Eso no quiere decir que no pueda salir a Internet, sino que desde Internet no puedan entrar a mi equipo directamente y utilizar las herramientas corporativas como la VPN SSL, es decir, el servicio de acceso remoto seguro, que bueno, provee mecanismos donde la autenticación tiene que ser
la autenticación corporativa, donde sabéis que las claves, las contraseñas, tienen que tener un mínimo de calidad, es decir, una longitud, mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales, donde las cambiamos una vez al año, etc. Y aparte, ahí se está monitorizando si alguien está intentando entrar de forma fraudulenta. Y es mucho más difícil que consigan un acceso a través de estos mecanismos, ¿vale? Bien, os pongo ahí una tablita con las medidas de seguridad para cada tipo de amenazas, ¿vale? Para virus, obviamente antivirus. Para los troyanos es muy importante la actualización del software, porque como os decía antes, los gusanos, especialmente variantes de malware que tienen capacidad de moverse de equipo en equipo, que estén en la misma red. Y normalmente aprovechan vulnerabilidades del sistema operativo. Esas vulnerabilidades se están parcheando continuamente. Si os dais cuenta, el segundo martes de cada mes, Microsoft aprueba o saca los parches de seguridad de ese mes. Y a vuestro PC pueden llegar ese martes, el miércoles, bueno, eso puede depender. Y os pide a veces que reiniciéis el equipo. Bueno, pues es importante no demorar demasiado ese reinicio para que el parche surta efecto y que estéis protegidos, porque esos parches precisamente lo que intentan es solucionar este tipo de vulnerabilidades que explotan los gusanos, por ejemplo. Vale, contra el ransomware. Contra el ransomware, una medida muy efectiva, aparte de intentar no pinchar en enlaces y pinchar en ficheros que os lleguen por correo y que tengan mala pinta, es hacer copias de seguridad. Porque si te cifran los datos, pero tú tienes una copia de seguridad, pues realmente no tienes tal problema. Y para ello es importante que ubiquéis o que coloquéis la información o los ficheros en sistemas que os proporciona la universidad, de los que se hacen copias de seguridad periódicas, ¿vale? Entonces, bueno, todo esto dentro del catálogo de servicios que proporciona el SIC, que podéis consultar en Assudatic. Entonces, si se os recomienda, porque esto, por ejemplo, en el ámbito del PAS es bastante estricto, la información no se cuelga, no se coloca en los discos duros de los PCs, sino en volúmenes en red. Son volúmenes de servidores de ficheros que están en el CPD y de los cuales se hacen copias de seguridad, ¿vale? Bueno, para el phishing es importante que se use el correo solo para tareas profesionales, de forma que en vuestra bandeja de entrada no os lleguen correos de cosas que no tienen que ver con el trabajo, minimizando así la posibilidad de que os entre un correo fraudulento. Y una cuestión muy interesante es el doble factor de autenticación, que supongo que vosotros ya utiliza en el ámbito personal y que realmente es una medida de seguridad muy, muy efectiva, nada costosa de implantar, que no trastoca prácticamente nada la experiencia del usuario, en cuanto a que, bueno, que hay medidas de seguridad que sí son un poco fastidiosas, digamos, pero el doble factor de autenticación es algo que vale muchísimo la pena y es lo que usan los bancos desde hace tiempo. Tú entrabas con usuario y contraseña, pero el banco cuando hacías una transferencia te decía, no, mira, dame la posición A5 de tu tarjeta de coordenadas. Esto se va a implantar en la universidad pues no muy tarde y lo vais a ver y creo que va a solucionar uno de los grandes problemas que tenemos en seguridad de la información, que es la pérdida de contraseñas. Suelo mirar estadísticas, pero ya hace unas semanas que estoy un poco más liado y no las he mirado, pero mensualmente pues tenemos a lo mejor 40, 50 pérdidas de contraseñas. Pérdidas digo robo, que hay personas que le roban la contraseña en la universidad. Gran parte son alumnos. Como los alumnos, si hay alguno, pues tenemos que hacer un énfasis especial en ayudaros a concienciaros de cómo manejar bien vuestras credenciales, a no picar en estos engaños, etcétera, ¿vale?
Bueno, contra cualquier tipo de ingeniería social, porque aunque os he hablado del phishing, que es algo que suele llegar por correo, también podéis recibir una llamada diciendo que es el CAU y que necesitan vuestra contraseña para limpiaros el PC. Y que sepáis que nadie os va a pedir la contraseña nunca, porque los servicios informáticos tienen una contraseña de administrador en los equipos que se han administrado por ellos, que no son todos, pero con esa contraseña pueden efectuar las tareas de mantenimiento. Es decir, nadie le va a pedir a nadie la contraseña. Y luego, contra el extravío de información, que es otra amenaza de la que no he hablado, pues está el cifrado de soportes. Todo esto, al final de la presentación, aunque si puedo os hago alguna pequeña demo, tenéis enlaces para que investiguéis, probéis algún software, software que bueno, es de solvencia y de confianza, porque muchos de ellos son open source y se puede examinar lo que hacen y lo que no hacen para que no desconfiéis de ellos, ¿vale? Dicho esto, no pongo la mano en fuego por nadie, pero bueno, software que son de amplio uso y que no dan problemas, ¿vale? Bueno, ahí tenéis 10 consejos de seguridad que ya os he hablado de ellos, ¿vale? Me voy a parar en, por ejemplo, perdón, me voy a parar en este que no sabéis cuál es, porque en el número 5 habla de que hay que utilizar contraseñas seguras y no reutilizarlas, y a ser posible usar el doble factor de autenticación. Yo entiendo la postura, como usuario más que soy de sistemas de información, no solo en la universidad, sino de muchos sistemas de información que me proporcionan muchas empresas. Claro, cambiar la contraseña una vez al año, que tenga 8 caracteres o 10 y que mezcle mayúsculas, minúsculas y caracteres especiales. Al final, ¿qué hace mucha gente? Pues tiene 5 contraseñas. Una para las cosas importantes, otra para las cosas menos importantes y otra para las cosas que le da igual. Y esto es mala práctica. Y lamento deciros que es mala práctica. No deberían reutilizarse las contraseñas en ningún caso y en ningún escenario. Os voy a enseñar una página, si puedo, paciencia, un momentito. Os voy a enseñar una página. Ahí está, ¿vale? ¿Veis esta página? Esta página, tenéis el enlace en la presentación. Es un sitio donde le puedes poner tu cuenta de correo, bueno, perdón, tu identificador. Por ejemplo, yo utilizo este tan original, jose.antonio.pizarro.bedoya@gmail.com, es una cuenta mía personal de correo, y que, por ejemplo, la utilizo, pues yo qué sé, pues para Booking, no sé, para Amazon a lo mejor, para HBO, no sé, para 1000 cosas. Hasta para comprar entradas, una vez que me piden una cuenta para comprar entradas para ver no sé qué monumento. Bueno, pues doy esa cuenta de correo. Imaginaos que en cada sitio me piden una contraseña y yo digo, mira, no me lío, voy a poner la de la universidad, porque es que estoy harto de contraseñas. Y me aprendo una contraseña difícil, pero uso la misma siempre, ¿vale? 1QASD mayúscula, almohadilla, $, J3. Eso, eres capaz de aprendértelo, sí, pero de esas yo me aprendo una o dos y nada más. Bueno, pues imaginaos que yo esa contraseña la he utilizado en LinkedIn. Bueno, pues voy a decir aquí que me investigue si esta cuenta de correo o este identificador ha estado involucrado en alguna filtración de datos. Y me dice aquí que sí, que esta contraseña, este correo, o sea, este identificador realmente, y esta password me la robaron en el año de 2016, no a mí, a LinkedIn. ¿Vale? Si yo en el 2016
hubiera tenido la misma contraseña de LinkedIn que la universidad de, en ese caso Santiago, que es donde estaba en ese momento, pues hubiera tenido un problema doble. Y quien reutiliza las passwords 2 veces, las reutiliza 5. Entonces, os invito, si queréis hacer la prueba, a poner ahí los identificadores que utilizáis para comprobar y corregir si en algún caso, si se da el caso, pues estos compromisos de información que han tenido estos servicios. Esto, a ver, esto que sepáis que fue por una brecha de LinkedIn, no es que yo hubiera dado mi contraseña en un correo de estos de phishing ni nada, sino que, bueno, le entraron a LinkedIn, muestra una vez más de que por mucho dinero que te gastes en seguridad, nadie está libre de que le hackeen la cuenta, ¿vale? Bien. Vale, voy a volver a la presentación. Bueno, pues esos son los consejos de seguridad que os quería comentar. Voy a volver a la presentación para que los volváis a ver. Me quiero parar en otro. Por ejemplo, el número 9, custodiar y cifrar los soportes extraíbles, pendrives. De hecho, Windows 10 incorpora una herramienta que se llama BitLocker, que lo que hace es cifrar. Tú puedes tener un pendrive, cifras la información y eso te da la seguridad de que si lo pierdes, cosa que con el tamaño que tienen, pues sucede a veces, pues que nadie pueda acceder a esa información, en teoría. Porque todo esto al final se protege con una contraseña y si le ponéis 1, 2, 3, 4, pues mal andamos, ¿vale? Bien. Bueno, os he puesto ahí un par de enlaces para que, si podéis, hagáis un par de prácticas de identificación de phishing. Una es de Google y la otra no. Es una simulación donde se os van a presentar una serie de correos y vosotros tenéis que decir si este es phishing o no y te va diciendo por qué. Muy interesante. Os recomiendo encarecidamente que lo hagáis y que lo hagáis con calma porque siempre caes en uno. Si lo hacéis todo bien, pues oye, os doy la enhorabuena porque hay cosas que no son tan evidentes, ¿vale? Probadlo, que vais a aprender mucho. Otra práctica que os recomiendo, en hora y media no da tiempo, a que hagamos una práctica aquí, pero otra práctica que os recomiendo es que activéis el doble factor de autenticación en algún servicio que os importe realmente, donde os importe que os usurpen la identidad. Por ejemplo, si utilizáis una cuenta de Gmail como vuestra cuenta de correo principal, pues yo le pondría el doble factor de autenticación a Gmail, ¿vale? En Amazon, por ejemplo, es un buen sitio para tener un doble factor de autenticación. En PayPal es otro buen sitio. Yo os pongo ahí un ejemplo utilizando Google Authenticator o FreeOTP, cómo activarlo en Google, ¿vale? Y básicamente el doble factor de autenticación es utilizar no solo el usuario y la contraseña, sino utilizar otro mecanismo adicional para probar tu identidad. En esto de la autenticación se habla de que puedes demostrar tu identidad demostrar tu identidad con 3 métodos. Algo que sabes, como una password, algo que tienes, como un móvil. Tú tienes un móvil que te va dando unos mensajitos de autenticación, o una tarjeta de coordenadas, típico que usaban los bancos antes. Y el tercer método es algo que eres, por ejemplo, una huella dactilar, una foto de iris o incluso el reconocimiento facial que hacen ahora los móviles modernos, ¿vale? Se habla de doble factor de autenticación cuando se utilizan 2 de estos 3, ¿vale? Y se puede hablar de triple factor de autenticación, ¿vale? Lo normal es que a día de hoy, para sistemas donde hay información importante, se utilicen dos factores de autenticación. Con lo cual, vais a ver en breve que la universidad en algún sistema, pues por ejemplo para entrar en SES Campus o para entrar pues no lo sé,
en el portal en Epsilon o para entrar en la secretaría virtual, se emplea el doble factor. Esto requiere, pues eso, instalarse una aplicación que genere unos códigos, sincronizarla entre el servidor y tu móvil. Os he puesto un enlace para un tutorial que hay en internet donde os lo explica muy fácil en 3 minutos un youtuber. Y bueno, es muy sencillito. Y tampoco es demasiado fastidioso, porque en el PC del trabajo lo que le decís es marcar como dispositivo de confianza y ahí no te pide el segundo factor. Pero ¿qué pasa si te roban tu contraseña mediante un keylogger de estos que os decía al principio? Pues si te la roban y alguien intenta acceder a tu secretaría virtual desde China, pues le dice usuario y contraseña y le dice, bien, perfecto, correcto, pero a partir de ahí le va a aparecer, y ahora ponme el código que viene en tu móvil. Y ahí ya tiene un problema, ¿vale? Ahí ya no es tan sencillo. Es cierto que se puede hacer hackeo de tarjeta SIM y tal, pero bueno, eso ya no es tan sencillo, ¿vale? Por tanto, esto es algo que permite mejorar la seguridad de una forma muy importante, ¿vale? Bien. Aquí os pongo estas herramientas que os he comentado. Virus Total es una página web donde le puedes subir un fichero o una URL y te dice virus, no virus. Y lo pasa por 60 y pico antivirus. Muy útil, haced una prueba. Unshorten.me sirve para desacortar una URL. Como hemos visto, para saber si un sitio es malicioso o no, es importante ver la URL, ver si es rara o no. ¿Vale? Si tú recibes un enlace de la UDC que te manda, oye, entra aquí en esta aplicación para completar tus datos y se llama axudatic.udc.es. Dices, joder, pues esto es la UDC. Pues sí. Pero si se llama axudatic.udc.malos.com, tenéis que saber que el dominio es lo que va en la parte final de la URL, ¿vale? Y es lo que identifica al propietario del servidor. Bueno, pues las URLs cortas, ¿sabéis lo que es, no? Es bueno, cuando una URL es muy larga y necesitas acortarla porque no cabe en, yo qué sé, en un tweet que tiene una limitación de caracteres, pero en una URL corta tú no puedes examinar la URL porque viene codificada con un código de 6 caracteres. Bueno, pues con unshorten.me o servicios similares podéis desacortarla e inspeccionarla. KeePass es un gestor de contraseñas, herramienta muy interesante, porque si os he dicho que tenéis que tener una contraseña para cada servicio, yo tengo contabilizados unos 160 servicios telemáticos distintos que utilizo y tengo 160 contraseñas distintas, ¿vale? No tengo ninguna contraseña reutilizada. ¿Y cómo lo hago? Con un gestor de contraseñas. Esto, si me da tiempo al final, en el turno de preguntas, si alguien me pregunta, oye, ¿y cómo funciona KeePass? Pues lo enseño, ¿vale? Porque quiero reservar tiempo para lo que me queda. Básicamente es como tener un cofre con una llave maestra, bien, con una buena cerradura, y en ese cofre tenéis las llaves del resto de puertas. Entonces, quieres abrir Amazon, pues abres el cofre maestro y sacas la llave de Amazon y abres Amazon. Y además, la llave entra sola en la cerradura de Amazon. No, ni siquiera tienes que copiarla o verla y teclearla tú, te la pega automáticamente. Realmente, los gestores de contraseña son muy útiles. Esto aplica en vuestro entorno personal, porque en la universidad solo tenéis que manejar una contraseña realmente. El Have I Been Pwned lo hemos enseñado, BitLocker, aquí tenéis un enlace al documento de Microsoft donde os enseña a utilizarlo. Si en un futuro tenemos ocasión, puedo explicároslo o grabar un vídeo y colgarlo de la web del QFIE o donde sea para que veáis lo sencillito que es tener seguridad en un soporte extraíble con un pendrive, ¿vale? Bueno, entramos en la parte quizás más fea, porque hablar de legislación, pues, bueno, no es tan bonito. No puedes hacer dibujitos tan chulos como los virus, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que os quiero transmitir aquí es que, bueno, sabéis que en el año 2007 la famosa ley de administración electrónica venía a decir que
que las administraciones públicas teníamos el deber de relacionarnos electrónicamente con el ciudadano, ¿vale? Pero, bueno, ahí introduce el concepto de sede electrónica, ¿no? Que es un portal donde el ciudadano puede hacer ciertos trámites. Pero en esta ley se dice que eso no se puede hacer de cualquier manera. Se tiene que hacer aplicando unas medidas de seguridad, y ahí es donde se habla de que habrá un esquema nacional de seguridad donde se diga cuáles son esas medidas de seguridad que hay que aplicar, ¿vale? Y eso nace en el 2010, y para que veáis la importancia del esquema nacional de seguridad, la Ley Orgánica de Protección de Datos, la Ley Orgánica 3/2018, la nueva ley, le llamamos nueva porque es nueva, tiene, pues eso, tiene menos de 2 años, ¿vale? Ya cita el Esquema Nacional de Seguridad también. Dice que en el ámbito del sector público, las medidas de seguridad que hay que aplicar a los datos personales son las que dice el Esquema Nacional de Seguridad, ¿vale? Bueno, en la transparencia anterior visteis que hago referencia a una ley que está derogada, que es la 11/2007, por la ley 39/2015 y 40/2015, el procedimiento administrativo, común administrativo y del régimen jurídico de administraciones públicas. En esas leyes, si buscáis control F, seguridad, vais a ver que habla de seguridad, 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 y el motivo es ese. Hay que dar servicios electrónicos, pero ojo, que no se pueden dar de cualquier manera, ¿vale? Vale. Bueno, pues todas estas leyes nos remiten a esto que ya he hablado antes y que ahora os presento formalmente: Esquema Nacional de Seguridad, PDI de la Universidad de La Coruña, o por lo menos unos cuantos PDIs. Ahí lo tenéis, es un Real Decreto del año 2010, tardó un poquito, ¿no? Del 2007 al 2010, pues no se sabía muy bien qué medidas de seguridad había que aplicar, pero bueno. Y el NS, como os decía antes, no es más que una adaptación de la ISO 27001 al ordenamiento jurídico español. Yo lo veo así, desde luego, es muy parecido. Nos obliga realmente a tener un sistema de gestión de seguridad de información. Y como tal, pues vais a ver que habla de muchas cosas que ya hemos hablado. Pues, por ejemplo, principios básicos. La seguridad no debe consistir en acciones puntuales, máxima atención a la concienciación de las personas, gestión de riesgos, ya lo hablamos antes. La seguridad consiste en prevenir, reaccionar y recuperarse. Recuperarse justo es esto de la resiliencia que se habla tanto desde hace 2 o 3 meses, ¿vale? Pues eso es resiliencia. Tiene que haber muchas líneas de defensa. La seguridad tiene que estar en muchas capas. Por si falla una, que va a fallar, haya una capa por debajo que aguante. Tiene que haber una reevaluación periódica. ¿Os acordáis cuando hablaba del SGSI? La fase del check, del ciclo de Deming, Plan, Do, Check, Act. Hay que chequear periódicamente. Y aquí habla de una cosa un poco específica del NS, que sí que no aparece en la ISO, que dice que el responsable de seguridad, que en este caso soy yo en la Universidad de La Coruña, tiene que ser independiente del responsable del sistema, que es la persona que diseña, opera, o bueno, la que se responsabiliza del diseño, mantenimiento, operación de los sistemas de información, que en este caso es el adjunto al rector para las TIC y es el responsable de los servicios de informática y comunicaciones. Precisamente para que no haya un conflicto de intereses entre un interés de la capa de operación, que es que las cosas funcionen, y el interés de la capa de seguridad, y es que todo lo que no sea seguro no puede funcionar, ¿vale? Entonces, en esta diferenciación de funciones es donde se logra el equilibrio que persigue la ley, ¿vale? Bueno, requisitos mínimos del Esquema Nacional de Seguridad. Bueno, esto conviene leerlo así un poco por encima, porque de aquí se derivan las medidas de seguridad. Fijaos que el Esquema Nacional de Seguridad es un texto, un Real Decreto, que tiene 50 y algo de páginas y que 37 son medidas de seguridad. Pero medidas de seguridad del tipo: las contraseñas hay que cambiarlas una vez al año.
Si tienes sistemas de nivel alto, la tienes que cambiar cada 6 meses. Bueno, aquí me estoy inventando un poquito el tema, porque no dice que sea un año, dice cuando la organización estima adecuado. Pero bueno, que tienes que marcar tú el periodo. Esto, para que veáis qué requisitos mínimos tienes que tener en tu sistema de gestión. Bueno, pues tiene que haber una organización para la implantación del proceso de seguridad. Y aquí os anticipo que en la Universidad de La Coruña existe una cosa que se llama Comité de Seguridad de la Información, que aunque no están los estatutos, porque los estatutos de ninguna universidad está contemplado esto del comité, sí que viene en el esquema, y básicamente pues es donde está representada la dirección, el responsable de seguridad, delegada de protección de datos, el responsable de operación de los sistemas, y se encarga de asesorar a los órganos de dirección en pues todas las acciones que hay que emprender para formar al personal, concienciarlo, se encarga de que se mida la seguridad, de hacer el análisis de riesgos, proponer el plan de proyectos para el año siguiente, etc. ¿Vale? Bueno, ahí ves más cosas, ¿no? Hay que hacer gestión de personal en cuanto a las funciones de seguridad o a la concienciación, precisamente lo que estamos haciendo hoy. Profesionalidad en la gestión de los sistemas, control de los accesos a los recursos, tanto físicos como lógicos, protección de las instalaciones. Aquí el esquema habla de protección física. Los centros de proceso de datos tienen que tener sistemas físicos de protección. No hablo solo del acceso físico, sino también de instalación de climatización, instalación eléctrica, continuidad del suministro, etcétera. Bueno, más cosas aquí que os puedo destacar, pues por ejemplo, la actualización del sistema, la protección de la información en tránsito, cuando se saca información o dispositivos de la organización, se puede hacer, no se puede hacer, con qué condiciones. Hay que registrar las actividades, esto es importante, que sepáis que el esquema nacional de seguridad nos exige que registremos las actividades de los usuarios, por si hay un incidente de seguridad, saber qué ha pasado y tomar las medidas correctivas que procedan, ¿vale? Y bueno, también habla de la continuidad de las actividades, que es un requisito que tiene que tener la organización, de prever posibles escenarios que puedan provocar un fallo en la prestación del servicio y tener planes de contingencia. Y por último, habla de la mejora continua del proceso de seguridad, cosa que veis que ya os he hablado varias veces. ¿Vale? Bueno, finalmente, el anexo 2 del esquema son 75 medidas de seguridad que van del marco organizativo, porque, ojo, porque mucha gente piensa que las medidas de seguridad son solo técnicas, pero no es así. Las medidas de seguridad en el NS se dividen en 3 marcos. El organizativo nos dice, por ejemplo, que tenemos que tener una política de seguridad, que tenemos que tener una normativa de seguridad, que tenemos que tener procedimientos de seguridad, etc. En el marco operacional son medidas que suelen afectar a un conjunto de sistemas. Por ejemplo, te dice las características que tiene que tener el control de acceso lógico a los sistemas. Y ahí es donde te dice, por ejemplo, si tienes que utilizar un solo factor, 2 factores, etc. ¿Vale? Y las medidas de protección, que son ya medidas que aplican a activos de un tipo concreto. Por ejemplo, protección de los equipos. Bueno, pues los equipos tienen que tener un control de acceso lógico, es decir, tienen que estar protegidos por lo menos por una contraseña. Tienen que estar en salas cerradas y climatizadas si son servidores, por ejemplo. Tienen que tener bloqueo automático de la pantalla si el usuario, si el equipo no ha sido utilizado en los últimos N minutos, etcétera. ¿Vale? Es un catálogo de medidas de seguridad, pues que algunas aplican y otras no aplican, pero vamos, de las que no aplican se cuentan con los dedos de una mano, depende del entorno en el que estés, aplican o no. Tened en cuenta que el Esquema Nacional de Seguridad afecta a toda la administración pública española. ¿Vale? Entonces habrá medidas de seguridad que en este caso a nosotros pues no aplica porque nuestra actividad no está relacionada. ¿Vale? Bueno, ejemplos de medidas de seguridad que quería enfatizar un poquito, pues eso. Dice, se dispondrá de una serie de documentos que describan el uso correcto de equipamientos, servicios e instalaciones, qué se considera uso indebido, la responsabilidad del personal con respecto al incumplimiento y violación de las normas. ¿Vale? Como veis, nos obliga a tener una normativa, que es lo que os voy a contar a continuación, ¿vale?
Os pongo aquí alguna otra, ¿vale? Por ejemplo, esto que también creo que a veces causa cierta polémica. O sea, el Esquema Nacional de Seguridad dice que cada entidad, usuario, tiene que contar con un indicador singular. Esto se traduce en que, en general, no se pueden acceder a sistemas de forma anónima, ¿vale? Es decir, los PCs tienen que tener un control de acceso que se desbloquea con un identificador único de usuario y su correspondiente contraseña o un doble factor si es el caso, ¿vale? Y esto es algo que yo sé que es un tema que en algunos escenarios puede causar incomodidad y hay que buscar la forma de poder implantarlo de forma que no cause perjuicio al usuario. Es decir, en general se intenta que las medidas de seguridad no causen una pérdida de usabilidad, pero en muchos casos no se puede. No se puede, ¿vale? Yo me encantaría que en mi casa no tuviera llaves, porque a veces me las olvido y prefería empujar la puerta y entrar, pero eso es algo que a día de hoy pues no puede ser, ¿vale? Bien, y entonces entramos en el final de mi exposición, que es la normativa UDC. Me pongo aquí para que me veáis de nuevo la cara. Os voy a contar dónde podéis encontrar toda la normativa que la Universidad de La Coruña ha aprobado o está aprobando, porque esto ya os digo, es una actividad bastante incipiente en la Universidad de La Coruña, y entonces esto está sufriendo cambios constantemente. Bueno, os estoy enseñando la página web de seguridad de la información de la universidad. Esta página es muy reciente, ¿vale? Esta página la inauguramos este verano y la podéis encontrar, bueno, os vais a UDC, Goberno, Reitor, y en la página del Reitor el último ítem pone seguridad de la información. Y bueno, pues una página muy sencillita de momento, espero no, la vamos a ir llenando de contenidos. Y aquí podéis encontrar tres bloques, ¿vale? El primero de ellos es la política de seguridad de la información, que si pinchamos en ella, pues veréis un documento que está aprobado por resolución rectoral del año pasado, donde aprobamos esta política de seguridad que nos obliga el ENS. Básicamente una política de seguridad lo que dice es cuáles son los objetivos de la seguridad de la información en la universidad. Pues mira, aquí dice cumplir los requisitos legales, maximizar el tiempo de disponibilidad de los servicios, minimizar incidentes de seguridad, garantizar los derechos de los usuarios de los servicios y racionalizar el gasto en medidas de protección. Bueno, creo que son unos objetivos bastante razonables. Habla de principios de seguridad, por ejemplo, el típico principio, el principio de mínimo privilegio, que luego en las normas alude a él. Al usuario se le da el mínimo privilegio necesario para que efectúe las labores que tiene que realizar. ¿Por qué? Porque cuando menos permisos tengas, mejor. Y yo así lo pido. No, te vamos a crear un usuario para que puedas ver qué hacemos en no sé dónde. Digo, dame los privilegios mínimos. No vaya a ser que meta la pata y luego me digas que he sido yo. Entonces tú dame, si puede ser solo lectura, mejor. No quiero nada más, ¿vale? Bueno, directrices en la gestión de la seguridad, de la información, y habla de estos responsables que os hablaba antes y del Comité de Seguridad de la Información. Dice quién es el comité y le da ciertas funciones que, bueno, realmente ejecutivas no son ningunas, porque los estatutos de la universidad pues, no contemplan esto del Comité de Seguridad. Yo creo que cuando han hecho el NS han pensado mucho en la Administración General del Estado, han pensado mucho en entidades locales, en gobierno autonómico, y se han olvidado de parte de la Administración que tenemos ciertas peculiaridades. Pero bien, nada que no podamos solventar con imaginación, ¿vale? Bien, la política de seguridad de información tiene por debajo un documento que la desarrolla y la concreta, que es el Reglamento de Uso de las TIC. Esto ya ha sido aprobado por Consejo de Gobierno desde el 23 de julio de este año. Y esto ya entra en harina. Y bueno, aquí podéis verlo, pero como me llevaría tiempo pasarlo, tengo una transparencia donde lo resumen y lo voy a ver mejor en la transparencia. Pero antes de irme de esta pantalla, el tercer botón
aquí está la normativa de uso de las TIC que está aprobada a día de hoy. Realmente esta normativa se aprobó hace menos de un mes y seguiremos aprobando normativa. Estas están aprobadas por resolución del rector y hablan, por ejemplo, de cuál es el uso correcto del correo, el uso correcto de vuestro puesto informático de trabajo, del vuestro y del mío. La norma sobre el uso de la red de comunicaciones y de servicio de acceso a Internet. La norma de uso de los servicios de acceso remoto. ¿Vale? La norma esta del control de acceso lógico es donde se habla de las contraseñas, de la longitud, de si hay que usar doble factor, de que no se puede intercambiar las contraseñas con el vecino. Eso dice ahí, ¿vale? Pinchamos en una de ellas, por ejemplo, y aparece. ¿Vale? Aquí las tenéis, son normas muy cortitas. ¿Vale? Esta suelen ocupar 2 páginas, esta ocupa 3. Pero vamos, son normas muy cortitas. Con lo cual podéis y debéis leeroslas por lo menos una vez. Pero intentaremos que en la página web aparezca un botoncito por aquí nuevo donde podamos con infografías enseñaros de forma un poco más didáctica qué dice la norma y que de un vistazo veáis lo más importante. Y luego poner enlaces a herramientas, colgar vídeos donde expliquemos cómo se usa esto del BitLocker, etcétera, ¿vale? A ver si, bueno, pues poquito a poco podemos ir cumpliendo estos objetivos. Entonces me vuelvo a la presentación. Vale. Entonces, la política de seguridad de información la hemos visto y el reglamento, yo quiero hacer énfasis en algunas cosas que dice. Por ejemplo, el punto 3 aquí habla de una cosa que es obligatoria poner en cualquier reglamento de uso de las TIC, y esto es que incluso tenemos una instrucción del Centro Criptológico Nacional y además hay sentencias de juzgados y donde se dice que el empresario, bueno, porque esto afecta también en otros ámbitos, la organización tiene la potestad de monitorizar el uso de los recursos por parte de los trabajadores, ¿vale? Es decir, hay que vigilar que se cumpla la normativa para, en su caso, pues tomar las acciones que correspondan, que normalmente es, oye, pues si un ordenador está saturando la red, es cortar el acceso, si una persona pues está enviando spam, pues avisarla para que cambie la contraseña porque le han entrado, pero puede haber cosas más graves. Y si hay cosas más graves, pues con todo, respetando el derecho a la intimidad del trabajador y siempre con proporcionalidad, con la información que se deba transmitir, con presencia del interesado, la universidad tiene potestad inspectora de, por ejemplo, el correo electrónico de la universidad, que se advierte en la norma de uso del correo que es un correo para uso profesional, por lo que no debería el usuario tener expectativas de privacidad de ese correo electrónico. ¿Vale? Esto es un tema que, bueno, está muy masticado y que, bueno, lo importante es que se avise a los usuarios de esto, porque cuando no es legal inspeccionar el contenido de un correo es cuando no se ha avisado al usuario. ¿Vale? Ya os digo, esto es una salvaguarda que casi que nos obligan a incorporar para que el reglamento bueno, pues, tenga una mínima validez legal en caso de que tengamos que hacer ese tipo de inspecciones. Lo mismo con la navegación a Internet. ¿Vale? No hay nadie monitorizando todo lo que hacemos los usuarios. Lo que tenemos son sistemas automatizados que lo que están buscando son amenazas, o sea, virus, troyanos, fugas de información. Esos son sistemas automáticos que intentan parar eso. Eso no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo aquí. ¿Vale? Bueno.
una cosa importante que dice el reglamento es que hay que comunicar los incidentes de seguridad. Esto es importante porque si no tenemos constancia de los incidentes, no podemos medir. Y si no podemos medir, podemos tomar decisiones erróneas. ¿Vale? Entonces, bueno, cuantos más datos recojamos, mejor. Entonces yo os invito a comunicar los incidentes de seguridad. Como llevo toda la semana o todo el mes dando cursos, ya no sé si lo he dicho aquí o lo he dicho ayer o no lo sé. Pero un incidente de seguridad no es que os entre un correo de phishing, sino que pinchéis. Eso sí es un incidente. ¿Vale? Y que veáis que perdéis el control de vuestra cuenta. Ya no puedo entrar, me dice que la contraseña no es válida, alguien te ha entrado y te la ha cambiado. Para eso, en Axuda TIC tenéis los procedimientos para que se os resetee, se restaure la contraseña. ¿Vale? Y el día que tengamos doble factor, eso va a ser una maravilla porque bajaremos de esos 50 que tenemos al mes ahora, pues a ver si bajamos a 1 o ninguno. Bien. En la norma de control de acceso lógico, yo ahí os he marcado en amarillo que dice expresamente que no se puede utilizar la contraseña corporativa para servicios ajenos a la UDC. Y eso es por lo que os enseñé antes de Jaffa Binpaunez, por lo que os conté de LinkedIn, ¿vale? O de Yahoo. Si tenéis una cuenta de Yahoo, a Yahoo le robaron todas las cuentas y contraseñas hace 6 años, creo. Pues si no la habéis cambiado hasta ahora, podríamos decir que la cuenta ya no es vuestra, ya es de otra persona, ¿vale? El correo electrónico, bueno, pues que hay que tener presentes esas expectativas de privacidad. El correo UDC hay que usarlo para cuestiones UDC. Llegado el momento, es posible que en algún momento haya que inspeccionar ese correo. Vamos, yo los 12 años que he estado en la Universidad de Santiago, pues creo que ha habido un caso. Y bueno, es que hay veces que pasan cosas raras, ¿no? Como amenazas, delitos ya, ¿no? Donde además interviene, pues, o puede haber un expediente interno, pero muchas veces ya si hay delitos, pues interviene un juez y en ese caso, pues vamos, todo lo que pida el juez se le entrega, ¿no? Por eso hay que registrar las actividades, porque muchas veces te llega un oficio de un juzgado, oye, ¿quién usó tal ordenador entre las tal y las tal horas del día tal de hace 3 años? Y dices tú, uff, tengo que tener 3 años de registro guardado, cosa que no es fácil. Bueno, otra cosa que dice la norma de uso del correo es que hay que hacer un esfuerzo en estandarizar los formatos de las cuentas institucionales. El servicio de PAS sea servicio.pas, servicio de gestión tenga que ser servicio. No sé qué. ¿Por qué? Porque de esa forma da lugar a menos o se favorece menos el engaño al usuario. El usuario, cuando ve que ya un correo y lleva un formato corporativo, pues sabe que es menos probable que lo confunda con un correo que yo me puedo inventar ahora en Gmail y ponerle pues un nombre muy parecido a servicio de PAS. Si alguien no lee el @Gmail, pues es más fácil que caiga en la trampa, ¿vale? Esto no es sencillo porque es un histórico de uso de correos y que no es fácil cambiarlo y por eso dice el reglamento de uso de las TIC y estas normas son consideradas anexos que nos damos un plazo de 1 año para cumplirlo, lo cual no quiere decir que esperemos dentro de 1 año menos un día para empezar a trabajar en ello, ¿vale? Bien, del puesto informático de trabajo, yo aquí quería, no, espera, aquí hay una cosa que yo no he puesto, pero es importante, ¿vale? Y aquí os comento una cosa que dice la norma de uso de correo electrónico y que no está aquí reflejada, pero es quizás para mí la más importante. Son las redirecciones de las cuentas, ¿vale? Las redirecciones es un problema importantísimo porque impide que la universidad sea capaz de garantizar que la información no sale de sus dominios. Y eso es uno de los deberes que nos marca el Esquema Nacional de Seguridad y la LOPD. Si yo en el correo de UDC le pongo una redirección automática a Gmail y alguien me envía un informe con datos personales, pues un informe, un listado de alumnos que van a participar en un proceso, una beca, no sé qué, y ahí hay datos de alumnos que pueden llevar datos de todo tipo, y yo los reenvío a Gmail.
estoy incumpliendo, para empezar, la Ley de Protección de Datos y también el Reglamento Europeo de Protección de Datos, del cual os hablará la semana que viene nuestra delegada de Protección de Datos, porque nosotros, la Universidad de La Coruña, no tenemos un contrato con Google donde limitemos qué puede hacer Google con nuestros datos. Sí lo tenemos con Microsoft. Microsoft tiene limitada pues las operaciones, dónde puede almacenar los datos, quién puede acceder a los datos de la Universidad de La Coruña. ¿Vale? Entonces, si permitimos las redirecciones, estamos permitiendo que los datos salgan de nuestros dominios y perdemos el control del dato. ¿Vale? También me podéis decir que nadie te impide coger y tú manualmente reenviarte el correo a Gmail. ¿Vale? Bueno, pero eso está prohibido por norma. No se puede sacar datos de la institución sin el permiso o sin la autorización del responsable del tratamiento, y entonces en ese caso estaréis cometiendo infringiendo la normativa interna. Lo que no va a hacer los sistemas informáticos es permitir configuraciones que ya vayan contra la norma. ¿Vale? Sé que se utilizan mucho las redirecciones, pero esto es un gran problema. De donde yo vengo, por ejemplo, y muchas universidades, yo creo que gran parte de ellas no se permiten las redirecciones. ¿Vale? El dato o la información tiene que quedar en el dominio de la institución. Esto dice la normativa, si la podéis leer, que aplica a PDI y a PAS y a cuentas institucionales. ¿Vale? Por ejemplo, responsable de seguridad de @udc.es. Si yo tengo esa cuenta, ese buzón, yo no puedo decir, y esto me lo envías todo a Gmail. Pues no, porque ahí van a ir cosas de la institución y no se pueden enviar. Pero también a las cuentas personales de PDI y de PAS. ¿Vale? Porque manejamos, al final, por correo se están enviando muchísima información. ¿Vale? Bien. El puesto informático de trabajo, pues aquí yo os quiero destacar lo siguiente. En el PAS, todo el puesto de trabajo está administrado por el SIC. ¿Qué quiere decir esto? Que el SIC se encarga de actualizaciones, antivirus, por ejemplo, de configurar para que se bloquee automáticamente, si hay inactividad, etcétera. Vale. Esto libera de trabajo al PAS y a la vez no delega la responsabilidad de una configuración segura en la persona que utiliza el ordenador. En el ámbito del PDI, esto es mucho menos frecuente. Desde luego, mi experiencia en Santiago, y yo sé aquí también pasa, que no suele ser lo habitual. Yo creo que tenemos que ir tendiendo a que la configuración segura de los PCs no dependan del usuario. Hay determinados usuarios que sí pues pueden tener necesidad de administrar su PC por la forma con la que trabajan con él, ¿vale? Pero también sé que muchos de vosotros ni queréis ni tenéis ningún interés en administrar vuestro PC. Entonces, bueno, es importante que sepáis eso. En caso de que vosotros seáis los administradores, pues tenéis que tener controlado eso, que tenga un antivirus, que tenga actualizaciones, que se bloquee por una actividad, etcétera. ¿Vale? Luego, en la cuestión de dónde se almacena la información. Ya os lo dije, que tiene que ser en unidades donde en principio se haga copia de seguridad. Esto afecta especialmente a información corporativa. Si estáis trabajando en un proyecto de investigación, tenéis información parcial, bueno, pues quizás eso pueda estar en un PC, pero lo que es información de UDC o información ya elaborada, esto tiene que subirse a repositorios donde se garantice que tenga copias de seguridad. ¿Vale? Y por último, y ya acabo, porque, bueno, aunque hemos empezado hoy 10, y bueno, pero para dejaros tiempo de preguntas suficiente, lo que os decía, en la red, normalmente la red que utilizáis el PDI, suele haber muy poco filtrado de servicios. Y esto es un gran problema, porque permite ataques como el que os decía antes, de intentos de acceso a vuestro PC desde cualquier lugar del mundo, y luego explotación de vulnerabilidades de servicios que a lo mejor no necesitáis. A lo mejor vuestro PC
pues está corriendo un servidor web, porque lo montasteis hace tiempo para hacer unas pruebas y ahí sigue. Y por ahí os pueden colar algo, ¿vale? Entonces, hay que, sin quitar funcionalidad, si tú necesitas hacer un servidor web, obviamente desde seguridad no os vamos a decir, no puedes tener un servidor web. Claro que puedes, pero hay que hacerlo bien, hay que hacerlo seguro. Se abre el puerto que sea, el 443, el 80 y el resto no, ¿vale? Bien. En el acceso remoto, y ahora sí que acabo, pues si os conectáis desde un PC de vuestra casa, pues el PC debería tener también una configuración mínima de seguridad. No guardar contraseñas en el PC de vuestra casa, por comodidad, ¿vale? Y utilizar los servicios oficiales, la VPN SSL, los que utilice escritorio virtual, que entiendo que en el caso del PDI es residual, pero lo que no podemos hacer, y yo sé que se hace, es permitir el uso de herramientas como TeamViewer, VNCs, que son puerta de entrada de muchísimos accesos indebidos y que habrá que buscar soluciones para que, bueno, pues podáis tener el servicio que queréis sin arriesgar la seguridad de la información de la universidad. Vale, bueno, pues hasta aquí yo creo que os he contado el 95% de lo que os quería contar. Para el 5% restante os he puesto ahí un canal de Yammer, no te vayas, donde intento publicar algunas cosillas interesantes de seguridad, sobre todo en el confinamiento, porque al trabajar desde casa me preocupaba más que vuestros ordenadores no estuvieran seguros, pero si queréis uniros, pues estupendo, porque cuanto más gente hay, más noticias publicamos y llegamos a más gente de una forma muy sencilla, ¿vale? Tenéis ahí mi cuenta de correo también y nada más. Muchísimas gracias por asistir, espero que hayáis aprendido, aunque sea un poquito, y que os sirva de punto de partida pues, para complementar vuestra formación en este ámbito. A partir de aquí, José Antonio, pues tú Pues mandas. muchas gracias, Tocayo, por la presentación tan detallada. Y sin más, abrimos el turno de preguntas. Si alguien quiere hacer una pregunta, bien sea abriendo el micrófono o a través del chat, por favor, adelante. Yo creo que lo has dejado tan claro que no hay preguntas. Ah, bueno, sí, tenemos una. Juan, por favor. Sí, hola, buenos días. Y ya para que sí que haya preguntas, pues ya pregunto yo. Mira, ¿en qué medida es aconsejable o qué webs serían razonablemente seguras para descargar, por ejemplo, algunos programas? Dices, bueno, necesito un programa de edición de vídeo, o yo que sé, hay estos de Softonic, y quien dice eso, pues otro tipo de webs. ¿Cuáles? Podría haber un listado de cuáles son seguras, porque a lo mejor vas a otra y aparte de descargar el programa, pues te descargan pues cualquiera de las cosas de las que comentaste, ¿no? Gracias. Nada, bien. Bueno, en el decálogo de medidas de seguridad os pongo que intentéis descargar las aplicaciones desde los repositorios originales. Normalmente Softonic lo que hace es enlazar aplicaciones desde su fuente original y te mete algo más. En el mejor de los casos, la barra de herramientas de no sé qué, que te está dando la lata todo el día. Y en el peor de los casos, puede que incluso haya malware. Entonces, yo hace años que no me instalo nada desde Softonic, eh, porque al final busco la fuente original y lo consigo ese software. A veces pues ese software, pues la empresa es muy pequeñita y al final lo cuelga de SourceForge o lo que sea, que también que ese sitio suele ser de confianza. Pero bueno, si tenéis dudas, yo os diría que cogierais, descargarais el fichero, que no tuvierais nada de la configuración en el navegador de ejecución automática, simplemente descargar el fichero y automáticamente lo subís a VirusTotal. O mejor aún, cogéis en el enlace al fichero, copiáis la URL y la metéis en VirusTotal y te va a decir si tiene virus, ¿vale? Entonces, eso, mientras alguien piensa la siguiente pregunta, pues yo me voy a ir a Softonic y lo voy a hacer, ¿vale? Pero básicamente, consejo,
lo que he dicho, repositorios originales, si no puede ser, bájate el fichero o copia la URL, métela en virus total y examina el veredicto. ¿Vale? Vale, y conectado con esto, a veces pues es interesante porque también desaparecen a lo mejor algún vídeo de YouTube. ¿Hay algún tipo de herramienta que te permita de forma segura descargar vídeos de YouTube? Pues la verdad que no me manejo mucho en ese mundo. Entonces, no la conozco. No conozco la herramienta segura. De hecho, ni conozco no conozco herramientas para bajarme vídeos de YouTube. No te puedo contestar, lo siento. Puedes usar JDownloader también para eso. Mira, ¿ves cómo hay José Antonio sabe más que yo? Gracias. JDownloader, sí. ¿Alguna pregunta más? He ido muy rápido y aún así lo habéis entendido todo, os da vergüenza, preguntad lo que queráis. O si no estáis de acuerdo con algo, también me lo podéis decir. O si no, voy a compartir la pantalla. Ahí hay una. Aquí PAS X entorno de Mac. Sí. Sí, perdona, yo tengo una y ya sí, Vale. te aburro y aburro a los demás. El gestor este de contraseñas, si te roban la contraseña del gestor, te robaron todas las contraseñas. ¿O cómo es eso? No es del todo cierto. Te tienen que robar dos cosas. El gestor de contraseñas y el fichero donde están las contraseñas. Es decir, te tienen que robar el cofre y la llave del cofre. Entonces, no los pongas al lado y la llave que sea buena. Es decir, el fichero que genera el gestor de contraseñas, tenlo en un sitio que sea seguro. Y seguro puede ser el OneDrive de la Universidad de La Coruña. Tu OneDrive. Puede ser, pues no lo sé, un pendrive que tengas en casa en el cajón. Un método que he usado yo durante años. Y luego, ojo, la contraseña. La contraseña ahí tiene que ser robusta. Ya que solo os pedimos que os acordéis de una contraseña, poned algo robusto. Y de paso ya os digo que la tendencia en temas de contraseñas es olvidarnos un poquito, aunque nuestra norma sigue las recomendaciones que hay a día de hoy, pero en breve va a cambiar el tema. Nos vamos a olvidar de 10 dígitos o de dígitos mayúsculas, minúsculas y vamos a pasar a palabras encadenadas, digamos. O sea, es mucho más seguro una contraseña que sea teléfono, botella, gafas, póster, vitrina, lámpara y persiana, separados por guión. Y eso es muy fácil de recordar. Intentad hacer una cadena de 5 palabras. Que acordaros de dígitos sueltos que no tienen relación. Lo que se decía antes, pues por una frase famosa, ¿no? Y siempre se decía, pues se puede poner como contraseña en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. No pongáis esa, porque es la que se utiliza en todos los cursos y no vaya a ser que os la pillen, ¿vale? Entonces, vale, pues mira, ya José Antonio ha contestado, es que KeePass está para muchísimas plataformas. Yo es que tengo Mac y utilizo KeePass. Hay otras que, por ejemplo, en Pass, que funciona muy bien. Hay muchos gestores de contraseñas, ¿vale? ¿Qué más? ¿Más preguntas? ¿Alguien más quiere preguntar algo? Yo voy a ver aquí, voy a abrir Softonic. Vale, Softonic. Imaginaos que me quiero descargar el Among Us, que está tan de moda ahora. No sé si pinchar o no. Voy a copiar el enlace y se lo voy a entregar a Virus Total. Estáis viendo lo que hago, ¿no? Sí, Digo a sí. Virus Total, oye, ¿qué pasa si pincho en amongusoftonic.com? Y me va a decir que no hay problema. ¿Vale? Y lo dice
todos estos señores que fabrican antivirus, vale. Pues venga, voy a pinchar en Among Us. Aquí no me descarga, aquí viene ya la descarga. Entonces, bueno, pues, botón derecho, copiar la ruta del enlace, me voy a Virus Total otra vez y le digo, ¿y ahora qué me dices de esto? Nada, tampoco, porque es otra pantalla más donde seguramente me dan publicidad. Ya empezamos con la publicidad. No, gracias. Y aquí ya hay un ficherito, ¿vale? Copiar el enlace y me voy aquí y le meto la URL. No, no me lo ha copiado. Copiar la ruta del enlace. Espero que me la deje copiar. A lo mejor no, porque si la tengo que teclear no nos va a dar tiempo. Oye, id planteando... Aquí está. Bueno, pues en principio está limpio, ¿vale? Lo cual no quiere decir que no te metan adware por el medio, o la barrita de direcciones, o que te digan, ¿y quieres instalarte de paso esto? ¿Y te quieres instalar esto otro? ¿Vale? Yo en principio, esto es un paso que, como veis, no cuesta mucho y que os da, pues, por lo menos un poquitín más de confianza en el sitio, ¿vale? Sí, ahí Bueno, por entonces, añadir un ¿cuál poco, dijiste? en ¿Cuál era SurceNet o SurceFortnet o algo así, ¿no? Forge. Eso. Y ya no sé si es .com o .net. Mira, Vale. de hecho, punto pues net. mira, aquí PAS lo tienen colgado en SourceForge, ¿vale? SurceForge, vale, gracias. Sí. Aquí las cosas serias suelen estar aquí, ¿vale? Vale, gracias. Nada. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Si no, yo gasto los 5 minutos que quedan en explicar otras cosas, ¿eh? Así que... Bueno, pues si no hay más preguntas, yo creo que voy a pasar a agradecerle la presentación y todo lo que nos ha comentado José Antonio, que yo creo que ha sido muy interesante y muy útil. Apuntad bien la recomendación de usar gestor de contraseñas, de cifrar vuestros soportes de datos con datos sensibles, muy buenas recomendaciones. Y nada más, darte las gracias por atender nuestra invitación y darnos esta estupenda charla. Y simplemente despedir, yo creo que podemos detener aquí la grabación, y daros un saludo a todos, agradeceros a todos los que habéis asistido e incluso participado, y nos vemos la semana que viene en otra charla relacionada también de una persona de la casa, que es la delegada de protección de datos de la universidad. Y nada más, buenas tardes a todos. Buenas tardes.